Buenos días. Voy a tratar a través de esta presentación de introducirlos al concepto moderno del tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchos de los conceptos que ustedes van a escuchar aquí pertenecen a la iniciativa GOL de manejo de la EPOC. GOL tiene guías y normativas difundidas en todo el mundo y realizadas por expertos de todo el mundo que constituyen una guía orientativa para el manejo de los pacientes con EPOC. Básicamente vamos a desarrollar primero la definición de EPOC, recordarles los criterios diagnósticos y luego me voy a detener en cambios anatómicos y fisiopatológicos que fundamentan el tratamiento que luego se va a instituir, para finalmente darles pautas de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Según GOL, la EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por síntomas respiratorios persistentes con limitación crónica al flujo aéreo, provocada por la exposición significativa a partículas o gases nocivos. Le hace básicamente el humo del tabaco. Los síntomas respiratorios más comunes son disnea, tos y o producción de esputo, que a veces no son referidos por los pacientes. Claramente el tabaquismo es la principal causa de EPOC. Pero en los últimos años la exposición ambiental, la exposición a biomasa que sucede en muchos ambientes, también se han desarrollado como factores predisponentes al desarrollo del EPOC. Además, hay, y cada vez se conocen más, alteraciones genéticas propias, alteraciones del desarrollo pulmonar anormal y de envejecimiento acelerado. Esto es que una persona, un niño sobre todo, que tiene muchas infecciones o muchas enfermedades durante su infancia, puede partir con una alteración de la capacidad respiratoria que luego, ante distintas exposiciones, ya sean ambientales o laborales o domésticas, lo llevan a desarrollar en forma acelerada el EPOC. Y además de la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una causa conocida de EPOC, pero bastante poco frecuente, hay factores de envejecimiento acelerado que se están estudiando que harían que el pulmón, tomase este tipo de conductas antes de lo que debería. Un concepto muy importante y que se debe destacar en los últimos años es que es el de las llamadas exacerbaciones de EPOC. Las exacerbaciones de EPOC no son un accidente, no es tropezar con un escalón, sino que es parte de la historia natural de la enfermedad. Y los pacientes que se exacerban frecuentemente son aquellos que tienen peor pronóstico, y eso está bastante claro. Y el otro concepto, también relativamente reciente, es el de las enfermedades crónicas comórbidas significativas. Los pacientes con EPOC tienen muchas enfermedades comórbidas, llámense cardiovasculares sobre todo, digestivas también, urológicas, dermatológicas, etc. Pero sobre todo las enfermedades cardiovasculares incrementan la morbimortalidad. Por lo tanto, las asociaciones son más que frecuentes y impactan en la gravedad de la patología que tienen. La EPOC, como ustedes saben, es una enfermedad común. Este estudio, que se llamó EPOCAR, trató de, en forma estadística, de obtener la verdadera incidencia de pacientes con EPOC que tenemos en nuestros datos. Y obtuvieron este número, 14.5%. Es decir,
que el 14.5% de la población desarrolla EPOC. Esto significa que la EPOC es una enfermedad subdiagnosticada. Por lo tanto, será una enfermedad subtratada. Para el diagnóstico de EPOC es indispensable la espirometría. Los síntomas son los que ustedes conocen: tos, expectoración y disnea, en una persona que está expuesta a factores de riesgo, pero requiere para el diagnóstico una espirometría. Y Gold establece como punto de corte la relación FB1-FBC menor a 70 en una prueba espirométrica post-broncodilatadores. Esto confirma la presencia de una limitación del flujo aéreo no completamente reversible. Por lo tanto, confirma la presencia de EPOC. Para clasificar la EPOC, debemos valorar los síntomas. Para ello existen escalas, como el CAT. Existen escalas de disnea, como la inglesa de MRC. Valorar el riesgo de exacerbaciones, entendiendo como tal aquellas en la cual se produce aumento de la tos, de la disnea o de la expectoración. Puede tener 1, 2 o 3 criterios según Antonelli. Y además requerir un cambio en la medicación habitual, es decir, el uso de antibióticos o corticoides. También, para clasificar a los pacientes con EPOC, debemos valorar la limitación al flujo aéreo a partir de la clasificación Gold espirométrica, del 1 al 4, leve, moderado, grave o muy grave, y valorar la comorbilidad de los pacientes, sobre todo cardiovascular y opresión estomacal. Por lo tanto, vamos a clasificar a los pacientes con un número 1, 2, 3, 4 según la espirometría y con una letra según la presencia de exacerbaciones o, como ven acá, o los síntomas. Es decir, cuando un paciente está más sintomático, medido por escalas como MRC o CAT, o cuando tiene una internación por exacerbación de EPOC, o tiene más de 2 consultas que implican un cambio en su medicación, antibióticos o corticoides, repito, entonces el paciente está más grave. La clasificación en números impacta sobre el pronóstico, la clasificación en letras sobre la calidad de vida. Recordándoles estos conceptos, vamos a tocar un punto clave de las características fisiopatológicas, y para ello les voy a recordar algo de anatomía, de la patofisiología de la enfermedad. Posiblemente el concepto más clave para el tratamiento y para entender lo que le pasa a estos pacientes es el concepto de hiperinflación pulmonar. La hiperinflación pulmonar se produce a partir del daño del parénquima pulmonar producido por la destrucción del mismo, como ustedes ven en esta microfotografía, a partir de los agresores externos que generan el daño. Hay cambios en la elasticidad del pulmón, con aumento de la distensibilidad. Hay limitación al flujo aéreo, como ustedes ven aquí en estos bronquios, que están obstruidos, tapados. Y todo esto empeora con el ejercicio o durante una exacerbación. Destaco este concepto, la hiperinflación pulmonar, porque de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de ello y verán que tiene un impacto directo sobre el tratamiento. ¿Qué pasa cuando una persona tiene sus pulmones enfermos y desarrolla EPOC? Aquí tienen ustedes el esquema de un alveolo normal, de un bronquio normal, donde ustedes pueden ver los tensores, las fibras elásticas que permiten que la vía aérea mantenga su permeabilidad. En los pacientes con EPOC,
no solamente se han roto, se han perdido estos tensores, por lo tanto la tendencia al colapso de la vía aérea es mucho mayor, sino que además hay obstrucción, hay inflamación, hay aumento de la cantidad de secreciones y de moco. O sea que la vía aérea está obstruida y esto genera un aumento de la resistencia importante. Ahora, la resistencia a volúmenes pulmonares bajos es alta. Por lo tanto, para vencer esta resistencia, el mecanismo compensador es aumentar el volumen pulmonar. Fíjense cómo cae la resistencia a volúmenes altos. Esto es lo que observamos cuando vemos el tórax de un paciente enfisematoso, donde vemos claramente un tórax distendido, el tórax típico, un tórax grande, típico de una persona con enfisema. Y esto es porque el alto volumen permite vencer el aumento desmesurado de la resistencia. Si uno lo ve en un esquema pirométrico, donde aquí vemos el volumen corriente normal de una persona respirando con pulmones sanos y lo que pasa cuando uno hace una prueba un poquito más forzada, vemos que la curva de los pacientes con EPOC está desplazada hacia la izquierda. Esto significa que hay un aumento exagerado del volumen residual y de la TLC, por lo tanto. Y esto se va a incrementar, se va a agravar cuando el paciente tenga una exacerbación o cuando quiera hacer un ejercicio. Les recuerdo el clásico esquema de los volúmenes y las capacidades pulmonares. Para que ustedes recuerden, el volumen residual, volumen de aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada. El volumen de reserva expiratorio, que entre ambos constituyen la capacidad residual funcional. Y el otro parámetro, el espejo de la capacidad residual funcional, que es la capacidad inspiratoria. En conjunto suman la capacidad pulmonar total, la TLC. Aquí lo tienen expresado de otra forma. Ustedes ven volumen residual normal, en azul. En amarillo el volumen de reserva expiratorio. Y en rojo la capacidad inspiratoria. Total hacen la TLC, capacidad pulmonar total. Esto hace que si trasladado a la fibra muscular en una curva presión-volumen, los músculos trabajan para mover un determinado volumen con un delta de presión. Es decir, cuando se va modificando la presión entre la presión externa atmosférica y la presión más negativa que tenemos dentro del tórax, se produce un flujo de aire traducido como un volumen pulmonar y un cambio en este volumen pulmonar. Ahora, fíjense ustedes lo que pasa en un paciente con EPOC. Noten ustedes que tenemos lo que se llama hiperinsuflación estática e hiperinsuflación dinámica. Noten ustedes el cambio notable en el volumen residual y en el volumen de reserva expiratorio, o sea que la capacidad residual funcional cae. Pero además cae la capacidad inspiratoria. Por lo tanto, la relación del músculo de las cajas torácicas para poner aire, también para meter aire al sistema respiratorio, también cambia totalmente. Se necesita una mayor presión para lograr un aumento en el volumen pulmonar. Y esto pasa, esto que sucede en reposo, una persona respirando normal, se agrava con el ejercicio.
sucediendo lo que se llama hiperinsuflación dinámica. La hiperinsuflación dinámica se puede medir por el volumen pulmonar de fin de expiración, que es algo similar a la capacidad residual, funcional, porque el volumen pulmonar de fin de expiración es la diferencia entre la capacidad pulmonar total y la capacidad inspiratoria en ejercicio. Entonces, el volumen pulmonar de fin de expiración va a estar incrementado en estos pacientes, porque la TLC va a ser mayor y la capacidad inspiratoria va a ser menor. Aquí lo tienen en la comparativa, donde pueden ver las barras, la diferencia entre el pulmón de una persona normal y la diferencia del pulmón de un paciente con EPOC, y cómo se desplaza la curva de compliance, la curva presión-volumen en estos pacientes. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber una mayor desventaja mecánica y mayor tendencia a la fatiga. Aquí tienen lo que sucede en el tórax de un paciente con enfisema de pulmón. Hay pérdida de la elasticidad del tórax, las costillas se horizontalizan y se disminuye la famosa zona de aposición. Recuerden que el diafragma funciona como si fuera el asa de un balde y que tiene una zona de aposición en las últimas 6 costillas, lo cual permite que el tórax se expanda hacia afuera para favorecer la generación de la presión más negativa que permitirá la entrada de aire. En estos pacientes el diafragma está aplanado, la zona de aposición se pierde, por lo tanto se pierde en parte la posibilidad de generar una presión más negativa. Si ustedes recuerdan, la relación tensión-tiempo es muy importante, la relación longitud-tensión es muy importante en la medición de la fuerza muscular. Y para que una sarcómera desarrolle el máximo de su fuerza, necesita tener una relación adecuada. Esto está alterado en un paciente con EPOC, porque justamente el diafragma está aplanado por esta hiperinflación. La hiperinflación que a su vez ha sido compensatoria de la resistencia pulmonar aumentada. Por lo tanto, el diafragma de estos pacientes es un diafragma muy bueno. Es un músculo que está bien hipertrofiado, pero está puesto en una posición geométrica que no favorece el desarrollo de fuerza muscular. Y sí favorece que estos músculos estén más cercanos al umbral de fatiga que un músculo normal. Junto a esto, el reclutamiento de los músculos accesorios permitirá un aumento o facilitará un aumento en el consumo de oxígeno, lo cual a su vez, asociado con la alteración del flujo sanguíneo, llevará a un imbalance entre la demanda y el suplemento de energía a nivel muscular y favorecerá la fatiga muscular. Como ustedes ven acá, en esta curva, el diafragma de las personas y los músculos en general de las personas con EPOC se encuentran mucho más cercanos al umbral de fatiga. Por lo tanto, cualquier cosa en reposo se mantienen relativamente normales, pero ante un mínimo esfuerzo o ante una exacerbación pueden ingresar en el umbral de fatiga. El otro concepto que debo destacar es el concepto del autopip o PIP intrínseco. Es decir, como ven acá ustedes en la punta de la flecha, la presión de fin de expiración no alcanza al cero. Y esto se debe a que hay demora en el vaciado de distintos alvéolos por el aumento de la resistencia, por colapso dinámico, broncoespasmo, edema, secreciones o por alteración de los músculos inspiratorios durante la expiración.
porque el tiempo expiratorio es corto, lo cual sucede en las personas con taquimia. Recuerden que estos pacientes suelen tener un aumento del tiempo expiratorio que permite eliminar la mayor parte del aire acumulado. De todas maneras, muchos de ellos no llegan al cero, por lo tanto se genera una presión de fin de expiración. Esta auto-PIP va a generar una dificultad mayor durante la próxima inspiración, porque tendrá que generar una diferencia mayor de presión para poder meter el aire. Y aquí vemos lo que sucede ante un ejercicio. Y cuando uno piensa en ejercicio, no piensen que el paciente se va a poner a hacer gimnasia en el parque, sino pensemos en un paciente que tiene que caminar para su trabajo o que tiene que caminar para hacer las compras. Llamémoslo, o sea, consideremos esto como ejercicio. Noten ustedes cómo el volumen corriente de una persona normal, de una persona sana, se va incrementando, y llega un momento en el que para suplir a sus músculos necesita además un aumento de la frecuencia respiratoria. Pero en un paciente con EPOC, con alteración de su distensibilidad pulmonar y su elasticidad pulmonar, el volumen corriente no va a poder aumentar y cada vez se va a inflar más. Y en un determinado momento, cuando empiece a aumentar la frecuencia respiratoria, no va a poder incrementar su volumen corriente porque la capacidad inspiratoria está muy baja. Y por lo tanto va a entrar en disnea y va a sentir disnea rápidamente. Es decir, la hiperinsuflación pulmonar durante el ejercicio limita a estos pacientes. Se produce un aumento de la ventilación a expensas del aumento de la frecuencia respiratoria. Esto va a incrementar más, como ustedes ven acá, el volumen pulmonar de fin de expiración, es decir, mayor hiperinsuflación. Esto va a generar que haya mayor espacio muerto fisiológico, por supuesto, no anatómico. Y el espacio muerto se relaciona directamente con la alteración de la relación ventilación-reposo. Entonces estos pacientes van a entrar en hipoxemia rápidamente ante el ejercicio. Acá tienen ustedes en este esquema donde ustedes pueden ver el aumento del volumen de fin de expiración junto con la ineficiencia de los músculos inspiratorios y la alteración de la caja torácica y de la compliance pulmonar llevan a disminución de del volumen corriente y de la capacidad inspiratoria. Esto aumenta el espacio muerto, disminuye la ventilación alveolar y produce alteraciones gasométricas como es aumento del anhídrido carbónico y caída del oxígeno con caída del pH, que va a estimular los quimiorreceptores y que va en última instancia a aumentar la sensación de disnea. Junto a esto, los receptores de la actividad de estiramiento pulmonar, que también están activos, y junto a esto otros eferentes asociados con el aumento de la ventilación van a generar la sensación de disnea que tienen estos pacientes. Sensación de disnea que, repito, no solamente tiene que ver con el ejercicio, sino que tiene que ver con se puede producir en el reposo también o ante mínimos esfuerzos. Entonces, por lo tanto, la disnea representa el imbalance y uno lo puede medir a través de la relación entre el volumen corriente con la capacidad inspiratoria. Cuando esta relación es mayor al 70% se genera disnea. Pero recordar que además todo esto se asocia
a hipoxemia, hipercalmia y acidosis. Entonces, ¿qué hacen los pacientes? Los pacientes hacen lo que su cuerpo le pide. Y su cuerpo le pide que no haga ejercicio, que no se esfuerce porque eso le genera disnea. Por lo tanto, ingresan en un ciclo de inactividad de ese entrenamiento que a su vez empeora las características mecánicas del ejercicio y por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno y por lo tanto empeora más la disnea. Otro factor a tener presente es el de la función cardiovascular. Los pacientes con EPOC de grado moderado severo tienen alteraciones cardiotorácicas, tienen disminución del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, del volumen sistólico, tienen disminución de la precarga y tienen aumento en la presión de las arterias pulmonares. Los mecanismos son varios, no son el objetivo de esta clase, pero es importante porque la función cardiovascular se ve bastante alterada tanto en la precarga como en la poscarga del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y esto también genera una limitación del ejercicio. Músculos periféricos que tienen menos oxígeno, que van a entrar rápidamente en fatiga y que también limitan el ejercicio. Esto es una lista tomada de Gold donde se pueden observar los medicamentos disponibles para el uso y de tratamiento de estos pacientes. Ustedes recordarán que, o se darán cuenta por lo que acabo de decir, que si uno mejora la resistencia, reduce la resistencia pulmonar, va a mejorar la hiperinsuflación pulmonar, y al mejorar la hiperinsuflación pulmonar el paciente va a entrar menos en este ciclo de disnea, por lo tanto se va a sentir mejor. Ese es el objetivo del tratamiento con broncodilatadores. Los broncodilatadores se clasifican en de acción corta, de los cuales el salbutamol sería el ejemplo. En nuestro medio está disponible la terbutalina y el fenoterol, conocidos por la sigla de SABA. Tenemos los de acción larga, conocidos por la sigla de LABA en inglés, de los cuales tenemos el formoterol y el salmeterol como como representantes más destacados. Y después tenemos los que algunos llaman ultralavas, porque tienen efecto de 24 horas, como aquí está el indacaterol y el olodaterol. Dentro de los anticolinérgicos tenemos los de acción corta, 6 a 8 horas, como el ipratropio, el oxitropio no está en Argentina. Estos son conocidos como SAMA. Los de acción larga, que tienen efecto de 24 horas, conocidos como LAMAS, son el aclidinium, el glicopirronio, tiotropio, umeclidinium y el glicopirrolato. Excepto el aclidinium, el resto están disponibles en nuestro medio. Y después tenemos las combinaciones LAMA-LABA o las combinaciones SABA-SAMA. La otra medicación que podría considerarse broncodilatadora son las metilxantinas, de las cuales tenemos la minofilina, que se usa por vía endovenosa, y las teofilinas, que se usan en comprimido. Les recuerdo, como revisamos en la clase de asma, que las teofilinas para tener un efecto broncodilatador, tienen que ser utilizadas en dosis altas. Y esto los acerca mucho a su nivel de toxicidad. Después tenemos como algunos preparados que vienen combinados con corticoides, sobre todo formoterol
y salmeterol con fluticasona o budesonida. Y existen preparados donde tenemos triple terapia en un solo dispositivo, que combina un LAMA, un LABA y un corticoide inhalado. Como agentes terapéuticos para estos pacientes también tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que son bastante cercanos en cuanto a sus mecanismos de acción con las teofilinas. Y tenemos uno disponible en el mercado que se llama Roflumilast. Tiene efecto 24 horas. Y después tenemos como adyuvantes o como agregados algunos agentes mucolíticos como la carboxicisteína y la N-acetilcisteína. El objetivo de los broncodilatadores es aumentar la capacidad inspiratoria y el volumen de reserva inspiratorio, disminuir la hiperinflación pulmonar dinámica, con lo cual disminuye la severidad de disnea y mejora la tolerancia al ejercicio. Mejoran la compliance del ventrículo derecho, reducen la frecuencia cardíaca, mejoran el volumen sistólico biventricular y mejoran el flujo de sangre a nivel microvascular público. Estos son los objetivos del tratamiento con beta 2, que ustedes tienen en metaanálisis como las combinaciones LAMA versus placebo, LABA versus placebo o LAMA-LABA versus placebo modifican parámetros de los que acabamos de mencionar. Siempre que uno utilice un broncodilatador, tiene que hacerse esta misma pregunta. ¿Lo está usando correctamente? Entonces, es válido para este tipo de terapia inhalatoria tanto para pacientes asmáticos como para pacientes con EPOC. Hay que elegir el dispositivo adecuado al paciente y hay que enseñar su uso y hay que chequear que lo use correctamente. Esto es un concepto básico que uno nunca debe olvidar. Esta es la evidencia de que los broncodilatadores sirven. Son la base del tratamiento de la EPOC, se deben usar en forma regular para prevenir y reducir los síntomas, y esto es evidencia A. El uso regular y a demanda de SAPA y SAMA o SAMA reducen síntomas y mejoran el BEF. La combinación es superior al uso de los dos por separado. Los LAMA y los LABA han mostrado mejorar la función pulmonar, la disminución de la calidad de vida y reducir las exacerbaciones, esto es evidencia A también. Los LAMA reducen las exacerbaciones más que los LABA y reducen las internaciones. Esto es una pequeña ventaja comparativa. La combinación LAMA-LABA es más efectiva que los componentes por separado. Y el tiotropio mejora la efectividad en la rehabilitación pulmonar y mejora la tolerancia al ejercicio, pero esto es evidencia B. La rehabilitación es un elemento muy importante, ya lo trataremos. Entonces, ¿cuál es el manejo sugerido de los pacientes con EPOC? Depende del estadio. Esto es tratamiento farmacológico y esto es terapia no farmacológica. Todos los pacientes deben ser invitados amablemente a dejar de fumar. Eso es una cosa muy importante. O si están expuestos a algún elemento externo laboral o de biomasa, deben ser alejados del mismo. Todos los pacientes deben ser vacunados contra el neumococo y contra la gripe. Y la mayoría de los pacientes deben entrar en programas de rehabilitación o por lo menos realizar ejercicios en forma regular y en forma activa. En casos graves,
y ya hablaremos más adelante, existen algunas medidas como el suplemento de oxígeno y algunos procedimientos quirúrgicos que ya vamos a desarrollar con más detenimiento. Pero básicamente dentro de la medicación, cuando el paciente está en un GOL 1, o sea, tiene pocos síntomas, uno puede usar un SAMA, un SABA o la combinación. Si el paciente tiene síntomas, a pesar de esto, o el paciente ya tiene un nivel de gravedad mayor, la idea es usar la combinación o usar uno de ellos en forma regular pero de ejerción prolongada. Ya voy a mostrar qué es por qué. Bien, podemos usar LAMA más SABA o LABA más SABA. O eventualmente, si el paciente sigue sintomático, LAMA-LABA, la combinación. Aquí tienen un gráfico en el cual ustedes pueden ver las diferencias entre aplicar una medicación 4 veces por día, aplicarla 2 veces por día o aplicarla una sola vez por día. Y ustedes ven el resultante final a nivel del B. Pueden darse cuenta que el paciente que tiene el efecto 24 horas tiene al final del día un BEF mayor, por lo tanto tiene menos resistencia en su vía aérea que el paciente que lo usa en forma intermitente. Este es el fundamento del uso de broncodilatadores de acción ultra larga o ultra larga en los pacientes con patología obstructiva. Ahora, ¿qué rol cumplen los corticoides inhalados en el tratamiento? Y bueno, corticoides inhalados nunca es el tratamiento único en estos pacientes, porque a diferencia de los pacientes asmáticos, el proceso inflamatorio de la vía aérea de un paciente con EPOC es totalmente distinto y no responde al corticoide. Entonces, aquí ustedes ven en el semáforo que se sugiere fuertemente el uso cuando un paciente tiene una historia de hospitalizaciones por exacerbación de EPOC o cuando ha tenido más de 2 exacerbaciones moderadas en el año por EPOC, o cuando tiene eosinofilia sanguínea más de 300 células, o cuando tiene una historia, por supuesto, concomitante de asma bronquial. Esto es fuerte indicación. Ahora, moderada indicación cuando ha tenido una exacerbación moderada en el último año o tiene eosinofilia entre 100 y 300 células. Si el paciente tiene múltiples eventos de neumonía o tiene eosinófilos bajos o tiene una historia por infección por micobacterias, es mejor no utilizar corticoides inhalados. Por lo tanto, la indicación de los corticoides inhalados será en pacientes en el grupo C o en el grupo D. Grupo C, que tiene exacerbaciones persistentes a pesar del LABA, donde voy a escalar LAMA-LABA y escalar a LABA corticoides inhalados a la combinación, o a la triple terapia, LAMA-LABA corticoides inhalados, o en el grupo C, donde es lo mismo. Si el paciente tiene algún componente asmático combinado, el corticoide es de elección. Lo mismo que si el paciente tiene exacerbaciones frecuentes. Yo puedo usar uno o la combinación. Eventualmente, si el paciente persiste con exacerbaciones, le agregaré roflumilaz macrólidos y debo reevaluar el tema del corticoide. El corticoide es una medicación que está sujeta a reevaluación, es decir, que si el paciente no mejora o sigue teniendo exacerbaciones, el corticoide puede retirarse del esquema de tratamiento. Este es un esquema publicado por Bartolomé Celli en New England en el año 2019, donde resume todos los conceptos que yo les acabo de mencionar y en qué pacientes uno debe aplicar una u otra terapia.
Y esto es, en la última revisión de GOL de este año 2020, cómo dividimos a los pacientes, o cómo dividen a los pacientes en dos grandes grupos. Aquel que tiene disnea, cuya queja fundamental es de disnea, y aquel que tiene exacerbaciones. Y noten ustedes, aparte de las características distintivas, que los pacientes con disnea siempre deben utilizar la combinación de broncodilatador más adecuada para lograr, repito, la menor resistencia en la vía aérea y la menor hiperinsuflación estática y dinámica. Y el corticoide sería un coadyuvante para algunos pacientes y hay que reevaluarlo, que es lo que significa esta flecha con los dos puntitos. En cambio, en pacientes que son exacerbadores, que por otra parte son pacientes con peor pronóstico, la combinación LABA-corticoides inhalados puede ser utilizada de entrada en este tipo de pacientes o combinados con las otras indicaciones. Recordar que tiene que ser un paciente exacerbador frecuente, en general GOL COD, y que tiene criterios, que tiene clínica de bronquitis crónica y que tiene eosinófilos más de 300 en sangre periférica. Como agregado a estos grupos de pacientes que son exacerbadores frecuentes, podríamos utilizar el roflumilaz, repito, inhibidor de fosfodiesterasa 4, con propiedades antiinflamatorias en pacientes con bronquitis crónica, o eventualmente tratamientos preventivos con acitromicina, como han mostrado algunos estudios, para evitar las exacerbaciones. Recuerden que las exacerbaciones no son un accidente dentro de la enfermedad, sino que son parte de la enfermedad. Entonces, el fenotipo de pacientes, es decir, el paciente que tiene exacerbaciones frecuentes, es un paciente de alto riesgo dentro de la enfermedad. ¿Cómo vamos a manejar las exacerbaciones? Primero, evaluar la severidad a través de los síntomas, gases en sangre y las hemácias. Si el paciente no lo usa, le daremos oxígeno, siempre a bajo flujo, para evitar el aumento del anhídrido carbónico. Usaremos broncodilatadores y la combinación preferida es SABA-SAMA, que se puede utilizar a través de una aerocámara o un nebulizador. No es recomendable utilizarlos en forma directa, porque la llegada de una partícula aerosolizada a la vía aérea en un paciente que está exacerbado, que tiene secreciones y que tiene aumento de la resistencia a su vía aérea, que tiene aumento de la frecuencia respiratoria, es muy pobre. Por lo tanto, hay que usar un vehículo que nos garantice una llegada un poquito más profunda. Y los pacientes van a ser tratados con corticoides, vía oral o vía endovenosa, según el lugar donde estemos atendiéndolo, por 5 a 7 días. Las dosis no deben ser dosis altas, son dosis antiinflamatorias, medias, y han demostrado que reducen la internación de estos pacientes. A algunos les voy a dar antibióticos, no a todos, a los donde tengo algún signo de infección. También por ciclos cortos, 5 a 7 días. Si el paciente está más grave, debo considerar la ventilación no invasiva. Debo monitorear cuidadosamente el balance de líquidos. Los pacientes deben tener profilaxis para tromboembolismo de pulmón con heparina no fraccionada o heparina bajo peso. Y tengo que tener presente que muchos de estos pacientes tienen comórbidas, sobre todo cardiovasculares, que pueden agravar el cuadro y que deben ser tratados también. Estos son los antibióticos sugeridos. Pacientes que no tienen factores de riesgo, que son jóvenes, que no tienen una obstrucción severa y no tienen cardiopatía previa. Amoxiclavulánico sería de elección, o ampicilina surlactán, y si no, macrólidos. Ahora, si ya tienen factores de riesgo, llámese la edad, una obstrucción más severa o exacerbaciones previas o cardiopatía, las quinolonas son los antibióticos sugeridos de elección, seguidos por la amoxicilina clavulánico o ampicilina.
Y si el paciente hay sospecha que puede tener una pseudomonas, la ciprofloxacina sería el tratamiento electivo. Si el paciente tiene severa disnea que no responde a la terapéutica habitual, trastorno de conciencia o alteraciones gasométricas que no puedo mejorar, ya sea una hipoxemia refractaria, llamémosla así, con al suplemento de oxígeno, o hipercapnia con acidosis, ese paciente necesita ventilación. Por lo tanto, necesita un paso por terapia o por lo menos cuidados más destacados. Lo mismo que el paciente que está hemodinámicamente inestable y necesita vasopresores. Para referirme a los tratamientos no farmacológicos, empezaremos por la cesación tabáquica, como les mencionaba anteriormente. Un paso importante y fundamental. No voy a desarrollar este tema porque es un concepto que se desarrolla en otros cursos. La vacunación antigripal y antineumococo debe ser anual y debe estar completa. Es muy importante. La rehabilitación respiratoria es evidencia de clase A. Los pacientes con EPOC moderados a severos deben ser tratados con rehabilitación respiratoria. Con respecto a la oxigenoterapia, tiene indicaciones que ahora vamos a ver. La opción a la oxigenoterapia para casos graves sería la ventilación no invasiva, con tipos de BiPAP. Y para pacientes ya más graves, estaríamos hablando de la colocación de válvulas o coils y la cirugía de reducción de volúmenes pulmonares y finalmente en algunos casos puntuales el trasplante. Estas son las indicaciones de la oxigenoterapia. Recuerden que el oxígeno es un medicamento, por lo tanto tiene indicaciones, dosis, vía de administración y tiempo diario de uso. La indicación puntual es aquel paciente con EPOC estable, no durante una exacerbación, esto es muy importante. Tiene que ser estable, que tiene una PO2 por debajo de 55 milímetros de mercurio. Estos siempre van a necesitar oxigenoterapia y se les debe indicar. Se los debe estimular a que hagan 24 horas por día. Ya veremos algo acerca de las fuentes de elección. Y los pacientes, el oxígeno es una de las pocas terapias que han mostrado prolongar la vida de estos pacientes. Por lo tanto, es muy importante. Si el paciente tiene entre 56 y 59 milímetros de mercurio y tiene signos de hipertensión pulmonar, poliglobulia o corazón pulmonar, se le va a indicar oxígeno. Si tiene más de 60, no se le va a indicar oxígeno. ¿Qué flujo tengo que utilizar? Tengo que utilizar un flujo para lograr una PO2 de 60, por encima de 60 milímetros de mercurio. Esto es medida de saturación 92-93%. Los trabajos pivotales para el uso del oxígeno, americanos e ingleses, mostraron que para que sea útil la indicación debe ser superior a 15 horas y en algunos pacientes hasta 24 horas por día. Y la fuente va a depender de la necesidad del paciente. Las fuentes de oxígeno gaseoso cada vez se utilizan menos porque son pesadas en general, rinde poco el oxígeno, poca duración. Se usa mucho los concentradores de oxígeno. El problema del concentrador de oxígeno es un equipo eléctrico que tiene filtro químico que permite concentrar oxígeno. O sea, ustedes saben que el aire ambiente está compuesto de nitrógeno y oxígeno. Estos concentradores eliminan el nitrógeno del aire ambiente que toman y concentran el oxígeno. Da oxígeno con una pureza del 92-93%. A diferencia del oxígeno gaseoso, que es 100%. El problema de los concentradores es que son equipos eléctricos que necesitan un enchufe y por lo tanto el paciente tiene que estar, y son equipos pesados, por lo tanto el paciente tiene que estar en su domicilio. Para poder salir, la alternativa son este tipo de equipos que se llaman equipos Frilox, son tanques donde se almacena oxígeno líquido. La molécula de oxígeno, al ser enfriada, menos 4 grados, se concentra
y por lo tanto uno puede acumular en un recipiente, por la ley de los gases, ¿no? Se puede acumular en un recipiente mucha cantidad de oxígeno frío. Y luego estas mochilas que se van a cargar en el tanque permitirán que el paciente se desplace con una autonomía de varias horas. En los últimos años se han agregado dispositivos eléctricos concentradores como este, pero portátiles. Estos son los primeros que necesitan un carrito de transporte. Estos ya son mochilas mucho más livianas, tienen baterías y esto permite que el paciente pueda movilizarse fácilmente, inclusive puede viajar en avión con esto. La elección de la fuente dependerá del paciente que estoy tratando y es una decisión que debe ser discutida con él. Dentro de las opciones invasivas o quirúrgicas de estos pacientes, siempre tenemos que pensar que estamos tratando de pacientes con EPOC avanzado. Una opción, cuando hay un fenotipo con severa hiperinsuflación y bullas grandes, podría ser la bullectomía. Ahora, si no es así, la opción podría ser el trasplante. Si el paciente, estamos en presencia de un paciente joven, el trasplante podría ser una alternativa. De todas maneras, les recuerdo que en nuestro medio el trasplante es muy dificultoso porque hay pocos donantes. Si el enfisema que tiene el paciente es un enfisema heterogéneo, es decir, zonas sanas, zonas enfermas, uno evalúa lo que se llama ventilación colateral. Ventilación colateral, los famosos poros de Kohn, permiten que una zona de pulmón se mantenga inflada aunque se cierre la llegada de aire a través de la vía aérea. Si no existe circulación colateral, yo voy a utilizar alguno de los procedimientos con válvulas. El objetivo de las válvulas son válvulas unidireccionales. ¿Esto qué significa? Significa que, como ven acá, esto es un modelo de válvula, el aire sale, pero no entra. Por lo tanto, la zona de pulmón donde tiene colocada la válvula se desinfla. Al desinflarse esta zona de pulmón, permite que otras zonas adyacentes mejoren en cuanto se reduzca su hiperinsuflación y por lo tanto mejora la calidad de vida de los pacientes. Aquí tienen ustedes, tomado de un trabajo reciente, lo que mejoran las válvulas. Fíjense, poquito, el B, 6%. El volumen residual mejora un 700 mililitros, bastante. El test de marcha, como medida de la mejoría de la capacidad de ejercicio, es decir, mejora 78 metros. Y el score, el St. George, que mide calidad de vida, mejora bastante, 6.5 puntos. 6.5 puntos. Se considera significativo por encima de 4 puntos. Es decir, los pacientes mejoran su calidad de vida y mejoran su tolerancia al ejercicio. Eso es lo que consiguen la colocación de válvulas. Un procedimiento de alto costo. La otra opción son los coils endobronquiales. Aquí tienen una foto donde ven estas especies de resortitos, donde que se coloca, se siembra el pulmón de todos estos resortes. Esto es lo que consiguen los coils. Mejoran también la calidad de vida, aumentan la tolerancia al ejercicio, mejoran un poquito más el B y más o menos lo mismo el volumen residual. O sea, que en algunos pacientes con enfisema heterogéneo, sobre todo, la colocación de alguno de estos dispositivos podría ser de utilidad si el paciente es severo. La otra alternativa es la cirugía de reducción de volúmenes pulmonares.
cirugía que es una cirugía que, muy compleja, que en nuestro medio no se realiza y que tiene una tasa de mortalidad bastante alta. Básicamente consiste en eliminar los lóbulos superiores cuando están enfermos para permitir que el resto del parénquima mejore en cuanto a sus propiedades geométricas y mejore su funcionalidad. Entonces, a manera de resumen, los signos y síntomas, los factores de riesgo y la espirometría es lo que permite el diagnóstico de un paciente con EPOC. En la evaluación inicial, la espirometría a través del BEF post-broncodilatador permitirá la clasificación GOLD del 1 al 4. Los síntomas con CAT o MRC permitirá la clasificación GOLD en A, B, C o D. Y deberemos recabar la historia de exacerbaciones, el estatus de fumador. Se solicita la alfa-1-antitocina por lo menos una vez en la vida y la presencia de comorbilidad. El manejo inicial incluye cesación tabáquica, vacunación, estimular un estilo de vida activo y como terapia farmacológica inicial, los broncodilatadores. Los pacientes deben ser educados y se les debe enseñar qué es la enfermedad. Y hay que manejarlas como. En las sucesivas visitas se debe revisar los síntomas, las exacerbaciones que ha tenido, si fuma o no, o las exposiciones que puedan tener, qué nivel tiene de actividad física o si necesita un programa de rehabilitación pulmonar. Se debe reevaluar la necesidad de oxígeno o algún procedimiento mayor, controlar su carnet de vacunación y manejar la comorbilidad. En base a eso, uno va a ajustar las medidas farmacológicas o no farmacológicas. De las cuales entonces les recuerdo que los broncodilatadores son un tratamiento efectivo para la hiperinsuflación pulmonar, estática y dinámica, mejoran capacidad inspiratoria y tolerancia al ejercicio, reduciendo la intensidad de la disnea y algunos parámetros de función cardiovascular. Los corticoides inhalados se preservan para algunos pacientes con indicaciones específicas. El entrenamiento físico reduce las necesidades ventilatorias aumentando tolerancia de ejercicio, evidencia A. La cirugía de reducción de volúmenes pulmonares y colocación de válvulas en casos muy severos reducen la hiperinflación y mejoran la disnea y tolerancia al ejercicio. El suplemento de oxígeno es una medida altamente efectiva, cara también, porque prolonga la vida, mejora la calidad de vida, reduce ante el ejercicio la ventilación y la fatiga, mejorando la capacidad de hacerlo. Les dejo la bibliografía y bueno, quedo a su disposición para las consultas que pudiesen surgir. Muchas gracias.